Querido hermano y querida hermana en la fe, hoy quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este video. Lo que vas a escuchar no es solo una reflexión, no es solo una palabra más, es un testimonio vivo del poder de Dios en la vida de las personas. Y créeme, cuando llegues al final, entenderás que Dios sigue obrando, sigue transformando y sigue dando nuevas oportunidades. Antes de comenzar, quiero recordarte que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con alguien que lo necesite. Porque el mensaje de Dios no debe quedarse guardado, sino expandirse para llegar a corazones sedientos de esperanza. Ahora sí, abramos nuestro corazón, dispongámonos a escuchar y dejemos que Dios hable a través de estos testimonios. Un testimonio no es solo una historia, es la evidencia viva de que Dios está presente, de que Jesucristo sigue tocando corazones, levantando vidas y restaurando familias. Muchas veces pensamos que los milagros solo ocurrieron en los tiempos bíblicos, pero la verdad es que Dios vive y sigue actuando hoy. Los testimonios son un recordatorio de que no estamos solos, de que en medio del dolor, del pecado o de la desesperanza, siempre hay una salida en Cristo. Cada palabra que escucharás hoy tiene el poder de encender tu fe y mostrarte que si Dios lo hizo con otros, también lo puede hacer contigo. Había un joven que sentía que su vida no tenía propósito. Estaba atrapado en adicciones, en relaciones que lo alejaban de Dios y en un vacío constante que nada podía llenar. Él mismo decía, probé todo lo que el mundo me ofrecía, pero siempre volvía a sentirme vacío. Hasta que un día, cansado de cargar con tanto dolor, levantó una oración sencilla. Dios, si realmente existes, muéstramelo. Si de verdad vives, dame una señal. Esa oración abrió la puerta para que el Señor interviniera en su vida. Una noche, mientras estaba solo en su habitación, sintió una paz tan profunda que no podía explicar. En su interior escuchó una voz suave que decía, «Yo siempre estuve contigo, te amo. Levántate porque tengo planes para ti». Desde ese momento comenzó un proceso de transformación. Buscó una iglesia, se rodeó de personas que lo animaron en su fe y poco a poco fue dejando atrás lo que lo destruía. Hoy, ese joven predica que Dios vive y que su vida es prueba de ello. Este testimonio nos recuerda algo poderoso. Dios escucha incluso nuestras oraciones más sencillas. Tal vez tú también sientes que tus fuerzas se acaban, que tu fe se ha debilitado o que has intentado todo sin encontrar solución. Pero Dios está a una oración de distancia. No necesitas palabras complicadas, no necesitas ritos elaborados. Solo necesitas un corazón sincero que clame a Él. La Biblia dice, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. Así como ese joven experimentó la voz de Dios, tú también puedes sentir su presencia si lo buscas con sinceridad. Otra historia poderosa es la de una madre que no se rindió ante la adversidad. Su hijo había caído en la delincuencia, en la violencia y en el odio. Para ella, cada noche era un tormento. No sabía si su hijo volvería vivo a casa, pero en lugar de rendirse, se aferró a la oración. Día tras día, doblaba sus rodillas y decía, «Señor, yo no puedo cambiar a mi hijo, pero tú sí puedes. Te lo entrego, transfórmalo, sálvalo, rescátalo de la oscuridad». Pasaron meses, incluso años, sin ver un cambio. Pero ella nunca dejó de creer. Hasta que un día, su hijo, completamente quebrantado, entró a la iglesia llorando, pidiendo perdón. Ese mismo día aceptó a Cristo en su corazón. Hoy, lejos de la delincuencia, se dedica a ayudar a otros jóvenes que están pasando por lo mismo. Este testimonio nos enseña la importancia de la perseverancia en la fe. Muchos de nosotros queremos ver resultados inmediatos, pero Dios trabaja a su tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. Quizás hoy estás orando por un hijo, un esposo, una esposa, un familiar o un amigo. Tal vez no ves cambios todavía.
pero cada oración que elevas no se pierde. Sube como incienso delante de Dios. La Biblia dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Nunca dejes de orar. La historia de esa madre es prueba de que cuando clamamos con fe, el cielo se mueve. Hablar de los testimonios de Dios es hablar de vidas transformadas, de corazones que encontraron un nuevo sentido cuando todo parecía perdido. Cada historia es como una chispa que enciende la esperanza en nosotros, porque si Dios lo hizo con alguien más, también lo puede hacer contigo y conmigo. Es importante entender que los testimonios no son casualidades, no son cuentos ni relatos inventados, son huellas vivas de que el amor de Cristo sigue caminando en medio de nosotros. A veces pensamos que Dios se quedó en los tiempos bíblicos, que ya no hace milagros como antes, pero la verdad es que cada día suceden maravillas en silencio, en lo oculto, en lo más profundo de los corazones. Y hoy quiero contarte más de esas historias que inspiran, que levantan y que muestran que Dios vive. Hubo una mujer que creía que su vida no tenía valor. Se sentía rechazada, invisible, sin fuerzas para continuar. Había atravesado tantas pérdidas y decepciones que en su mente pensaba que ya nada podía cambiar. Una noche, en medio de lágrimas y soledad, levantó sus manos y dijo, Señor, si de verdad me amas, muéstramelo. Lo que sucedió después marcó un antes y un después en su vida. Sintió un abrazo invisible, una presencia que llenó la habitación, una paz indescriptible que jamás había sentido antes. Esa noche fue el inicio de una vida restaurada. Poco a poco, Dios fue sanando sus heridas, colocando personas en su camino que la apoyaron, y hoy esa mujer habla con convicción de que el amor de Dios es real. Ella dice que antes se veía como una persona sin valor, pero ahora sabe que es hija del Rey y que su vida tiene propósito. Otro testimonio que conmueve profundamente es el de un hombre que había perdido todo: su familia, su trabajo, su dignidad. Había caído en el alcohol y sentía que no tenía forma de levantarse. Muchos lo señalaban, lo criticaban y lo daban por perdido, pero Dios no lo olvidó. Una mañana, mientras caminaba sin rumbo, escuchó a alguien predicar en una esquina sobre el amor de Cristo. Esas palabras atravesaron su corazón como una flecha. Dios no te rechaza. Dios te espera con los brazos abiertos. Ese día decidió dar un paso de fe. Se acercó, pidió oración y desde entonces su vida comenzó a cambiar. No fue fácil, pero con esfuerzo y fe fue dejando atrás sus adicciones, recuperó la confianza de su familia y hoy testifica que todo lo que tiene es gracias a Dios. Su historia es un recordatorio de que nunca es tarde para volver a empezar, que no importa lo bajo que hayas caído, la mano de Dios siempre está extendida para levantarte. Estos testimonios nos muestran que el poder de Dios no conoce límites, que su gracia no tiene fronteras y que su amor puede alcanzar incluso a los que piensan que ya no tienen solución. Y tal vez tú, que estás escuchando este mensaje, sientes que tu vida también está marcada por heridas, por errores o por cargas que parecen imposibles de llevar. Hoy quiero decirte con toda convicción, Dios también quiere escribir un testimonio en ti. No importa cuál sea tu pasado, Él puede transformar tu presente y darte un futuro lleno de esperanza. La fe es creer incluso cuando no vemos, confiar incluso cuando todo alrededor parece oscuro. Pero cuando decides abrir tu corazón, cuando decides rendirte y dejar que Dios obre, entonces comienzas a ver lo que antes parecía imposible. Quizás estás pasando por momentos de duda, quizás llevas tiempo esperando una respuesta que aún no llega. No pierdas la fe, no dejes de orar, no dejes de confiar, porque los testimonios que hemos compartido hoy no son historias lejanas. Son un reflejo de lo que Dios hace cada día en la vida de quienes se entregan a Él. Y si lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo.
Hay algo muy poderoso en escuchar cómo Dios transforma la vida de alguien más, porque no solo escuchamos un relato, sino que sentimos esperanza para nuestra propia historia. Cada testimonio es una semilla que cae en el corazón, y esa semilla puede crecer en ti hoy mismo. ¿Cuántas veces has pensado que estás solo? ¿Cuántas veces has sentido que nadie entiende tu dolor, que tu lucha es demasiado grande, que tus lágrimas son invisibles para el mundo? Déjame decirte que para Dios ninguna lágrima pasa desapercibida. Él cuenta cada una, las guarda como un recordatorio de que tu vida le importa. Un joven contaba que había llegado al límite de su resistencia. Estaba cansado, abrumado por la presión de la vida y pensaba que no había razón para seguir adelante. Una noche decidió salir a caminar y sin planearlo entró a una iglesia que estaba abierta. En ese momento, un grupo de personas estaba orando y cantando y lo que escuchó fue como un bálsamo para su corazón. Sintió que esas palabras eran para él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese pasaje de Mateo se volvió real en su vida, porque fue justo lo que experimentó. Allí, en medio de desconocidos, se sintió amado y aceptado. Ese joven no volvió a ser el mismo, porque entendió que Dios le había dado una nueva oportunidad. Y es que los testimonios no son solo de grandes milagros visibles. A veces, los mayores milagros son los que suceden en lo profundo del corazón, en esos cambios internos que solo Dios puede hacer. Una madre testificaba que vivió años de angustia por un hijo que estaba perdido en las drogas. Oraba cada noche, pedía con lágrimas y muchas veces sintió que su oración no pasaba del techo. Sin embargo, nunca dejó de clamar. Pasaron los años, pero un día ese hijo regresó transformado, sano y con una nueva vida en Cristo. Hoy, esa madre dice que aunque tardó, Dios siempre escuchó sus oraciones y nunca la abandonó. Ella sostiene que la perseverancia en la fe es la llave que abre la puerta a los milagros. Lo hermoso de los testimonios es que nos recuerdan que Dios no tiene favoritos, que no hay alguien demasiado roto, demasiado perdido o demasiado alejado para que Él no lo pueda alcanzar. Si alguien fue restaurado, sanado o liberado, eso significa que tú también puedes serlo. No se trata de suerte ni de coincidencias. Se trata de un Dios que te ama y que está dispuesto a caminar contigo en cada paso. Quiero que pienses en tu vida en este momento. ¿Qué testimonio quieres que Dios escriba en ti? ¿Qué área de tu corazón necesita ser tocada por su gracia? Puede ser tu familia, tu salud, tus finanzas, tus emociones o tu fe. Lo importante es que no tengas miedo de presentárselo a Dios, porque Él ya conoce lo más profundo de ti y aún así te ama incondicionalmente. Cada palabra que escuchamos hoy nos recuerda que el Dios de ayer es el mismo de hoy y será el mismo por siempre. El mismo que abrió mares, que sanó enfermos y que levantó muertos, sigue actuando. Y no solo en lugares lejanos, también en tu propia vida, en tu propia casa, en tu propia historia. Él quiere que tú seas también un testimonio vivo, que tu vida hable de lo que Él ha hecho y de lo que seguirá haciendo. La vida muchas veces nos pone frente a circunstancias que parecen imposibles de superar. Es en esos momentos donde el testimonio de otros se convierte en un faro de esperanza. Una mujer relataba que después de perderlo todo en un incendio, pensó que su vida ya no tenía sentido. Su casa, sus recuerdos, sus bienes materiales, todo había desaparecido en cuestión de horas. Ella se preguntaba cómo seguir adelante, cómo empezar de nuevo cuando parecía que no había nada. Pero fue en medio de esa oscuridad donde escuchó la voz de Dios, recordándole que lo más valioso aún lo tenía: su vida, su fe y la oportunidad de comenzar otra vez. Con la ayuda de personas que ni siquiera conocía, fue levantando poco a poco lo que parecía destruido. Y hoy ella dice que su historia no es de pérdida, sino de restauración.
Dios la sostuvo cuando sentía que no podía más. Y ese es su testimonio, que aunque todo se pierda, si tienes a Dios lo tienes todo. Otro joven compartía que desde niño vivió rodeado de violencia, drogas y malas decisiones. Su entorno parecía dictarle un destino marcado por la delincuencia. Y por años fue así. Terminó en lugares donde la mayoría no logra salir. Pero él decía que un día, mientras estaba en un punto de desesperación absoluta, recordó algo que su abuela le decía: «Hijo, Dios nunca abandona a los que le claman con sinceridad». Esa frase le quedó grabada y esa noche, en medio de lágrimas, elevó una oración sencilla: «Dios, si realmente existes, muéstrame que estás aquí conmigo». Y Dios lo hizo. No fue un trueno en el cielo ni un milagro inmediato, pero sí una paz inexplicable que lo envolvió. Desde ese día su vida comenzó a transformarse poco a poco, hasta que pudo salir de ese ambiente y hoy testifica que la oración más sencilla fue suficiente para que Dios se manifestara. Muchos testimonios coinciden en que Dios llega cuando menos lo esperas y en formas que nunca hubieras imaginado. Una persona contaba que durante años se sintió invisible, que nadie lo veía realmente. Pero un día alguien le habló de Cristo en la calle, sin conocerlo, y esa simple conversación lo llevó a reflexionar sobre el vacío que había en su vida. No fue de inmediato, pero semanas después decidió asistir a una reunión cristiana y allí entendió que lo que había estado buscando siempre fue a Dios. Ahora dice que aquel desconocido fue un ángel en el momento preciso, porque si no hubiera sido por esa palabra, quizás hoy estaría perdido en la soledad. Es importante recordar que cada testimonio tiene un propósito. No solo transforma la vida de quien lo vive, también tiene la capacidad de transformar a quienes lo escuchan. Tal vez hoy estás escuchando estas palabras y sientes que tu fe está débil, que tus fuerzas se han agotado. Pero al ver cómo Dios ha obrado en tantas vidas, puedes aferrarte a la esperanza de que también lo hará contigo. Él no hace excepción de personas, su amor es para todos y su poder es ilimitado. Cada vez que alguien abre su corazón para compartir lo que Dios ha hecho, está dejando una huella en quienes lo escuchan. Está diciendo al mundo: yo estuve perdido, pero fui encontrado. Yo estuve roto, pero fui restaurado. Yo estuve en tinieblas, pero ahora camino en la luz. Y esas palabras son más poderosas de lo que imaginamos, porque son la evidencia viva de que Dios sigue actuando. Así que hoy, mientras escuchas estos testimonios, abre tu corazón. No importa cuán grande sea tu necesidad, no importa cuán profundo sea tu dolor, no importa cuánto tiempo lleves esperando, Dios está aquí para recordarte que tu historia también puede convertirse en un testimonio de fe, de amor y de victoria. Hay quienes han vivido enfermedades graves, momentos en los que la ciencia parecía no tener respuesta y los médicos no podían hacer nada más. Sin embargo, en medio de esas pruebas, se entregaron a la oración y experimentaron una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Uno de ellos contaba cómo, durante semanas, su cuerpo se debilitaba y cada día se sentía más débil, hasta que una madrugada, en un momento de absoluta desesperación, simplemente levantó sus manos y dijo: «Señor, si tú estás aquí, demuéstrame tu amor». Esa noche dormía con un corazón lleno de calma, y a la mañana siguiente, aunque físicamente seguía débil, sentía una fuerza interior que nunca había experimentado. Poco a poco su cuerpo comenzó a reaccionar positivamente y hoy, años después, sigue testificando que fue la presencia de Dios la que marcó la diferencia y que la verdadera sanidad comienza en el espíritu. Otro testimonio poderoso es el de un hombre que había perdido todo por una mala decisión financiera. Su negocio quebró, sus deudas aumentaron y pensaba que nunca volvería a levantarse. Cada noche lloraba, preguntándose cómo seguir adelante. Un día, mientras veía un video cristiano, escuchó: «Confía en mí, hijo mío, y yo te levantaré en el tiempo correcto».
Esa simple frase lo conmovió profundamente. Decidió entonces confiar y entregar todas sus preocupaciones a Dios. Con paciencia, esfuerzo y oración constante, logró reconstruir su vida. Hoy tiene un negocio próspero y dice que cada paso que dio fue guiado por Dios, incluso cuando él no podía ver el camino. Su historia es un ejemplo de que la fe activa, acompañada de perseverancia, puede traer la bendición aun en medio de la desesperación. Muchas personas creen que los milagros solo ocurren de manera espectacular, pero la verdad es que Dios actúa de formas sutiles y a veces inesperadas, como aquella mujer que se sentía sola y marginada, sin amigos ni familia que la apoyaran. Un día decidió asistir a una reunión cristiana por curiosidad y sin saberlo, Dios la había preparado para ese momento. Conoció personas que se convirtieron en su familia. Encontró un propósito y hoy dice que su vida cambió porque estuvo dispuesta a abrir su corazón y permitir que Dios trabajara en ella. Cada testimonio demuestra que Dios es fiel, que nunca abandona a quienes le buscan y que su amor tiene la capacidad de transformar vidas de manera profunda. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay esperanza en él. A veces, solo se necesita un momento de entrega, un instante de oración sincera para que comience la transformación. Si estás escuchando estos testimonios, tal vez hoy sea el día en que tu vida también cambie. Tal vez estés enfrentando dificultades que parecen insuperables, pero estos relatos nos recuerdan que Dios sigue obrando en silencio, preparando lo mejor para cada uno de nosotros. Cada historia de fe es un recordatorio de que no estamos solos, de que siempre hay una mano que nos sostiene, una luz que nos guía y un corazón que nos ama más allá de todo. Y es que los testimonios no son solo de grandes milagros visibles. A veces, los mayores milagros son los que suceden en lo profundo del corazón, en esos cambios internos que solo Dios puede hacer. Una madre testificaba que vivió años de angustia por un hijo que estaba perdido en las drogas. Oraba cada noche, pedía con lágrimas y muchas veces sintió que su oración no pasaba del techo. Sin embargo, nunca dejó de clamar. Pasaron los años, pero un día ese hijo regresó transformado, sano y con una nueva vida en Cristo. Hoy esa madre dice que aunque tardó, Dios siempre escuchó sus oraciones y nunca la abandonó. Ella sostiene que la perseverancia en la fe es la llave que abre la puerta a los milagros. Lo hermoso de los testimonios es que nos recuerdan que Dios no tiene favoritos, que no hay alguien demasiado roto, demasiado perdido o demasiado alejado para que Él no lo pueda alcanzar. Si alguien fue restaurado, sanado o liberado, eso significa que tú también puedes serlo. No se trata de suerte ni de coincidencias, se trata de un Dios que te ama y que está dispuesto a caminar contigo en cada paso. Quiero que pienses en tu vida en este momento. ¿Qué testimonio quieres que Dios escriba en ti? ¿Qué área de tu corazón necesita ser tocada por su gracia? Puede ser tu familia, tu salud, tus finanzas, tus emociones o tu fe. Lo importante es que no tengas miedo de presentárselo a Dios, porque Él ya conoce lo más profundo de ti y aún así te ama incondicionalmente. Cada palabra que escuchamos hoy nos recuerda que el Dios de ayer es el mismo de hoy y será el mismo por siempre. El mismo que abrió mares, que sanó enfermos y que levantó muertos, sigue actuando. Y no solo en lugares lejanos, también en tu propia vida, en tu propia casa, en tu propia historia. Él quiere que tú seas también un testimonio vivo, que tu vida hable de lo que Él ha hecho y de lo que seguirá haciendo. La vida muchas veces nos pone frente a circunstancias que parecen imposibles de superar. Es en esos momentos donde el testimonio de otros se convierte en un faro de esperanza. Una mujer relataba que después de perderlo todo en un incendio, pensó que su vida ya no tenía sentido. Su casa, sus recuerdos, sus bienes materiales, todo había desaparecido en cuestión de horas.
Ella se preguntaba cómo seguir adelante, cómo empezar de nuevo cuando parecía que no había nada. Pero fue en medio de esa oscuridad donde escuchó la voz de Dios, recordándole que lo más valioso aún lo tenía: su vida, su fe y la oportunidad de comenzar otra vez. Con la ayuda de personas que ni siquiera conocía, fue levantando poco a poco lo que parecía destruido. Y hoy ella dice que su historia no es de pérdida, sino de restauración. Dios la sostuvo cuando sentía que no podía más. Y ese es su testimonio, que aunque todo se pierda, si tienes a Dios lo tienes todo. Otro joven compartía que desde niño vivió rodeado de violencia, drogas y malas decisiones. Su entorno parecía dictarle un destino marcado por la delincuencia. Y por años fue así. Terminó en lugares donde la mayoría no logra salir. Pero él decía que un día, mientras estaba en un punto de desesperación absoluta, recordó algo que su abuela le decía: «Hijo, Dios nunca abandona a los que le claman con sinceridad». Esa frase le quedó grabada, y esa noche, en medio de lágrimas, elevó una oración sencilla: «Dios, si realmente existes, muéstrame que estás aquí conmigo». Y Dios lo hizo. No fue un trueno en el cielo ni un milagro inmediato, pero sí una paz inexplicable que lo envolvió. Desde ese día, su vida comenzó a transformarse poco a poco, hasta que pudo salir de ese ambiente, y hoy testifica que la oración más sencilla fue suficiente para que Dios se manifestara. Muchos testimonios coinciden en que Dios llega cuando menos lo esperas y en formas que nunca hubieras imaginado. Una persona contaba que durante años se sintió invisible, que nadie lo veía realmente. Pero un día alguien le habló de Cristo en la calle, sin conocerlo, y esa simple conversación lo llevó a reflexionar sobre el vacío que había en su vida. No fue de inmediato, pero semanas después decidió asistir a una reunión cristiana y allí entendió que lo que había estado buscando siempre fue a Dios. Ahora dice que aquel desconocido fue un ángel en el momento preciso, porque si no hubiera sido por esa palabra, quizás hoy estaría perdido en la soledad. Es importante recordar que cada testimonio tiene un propósito. No solo transforma la vida de quien lo vive, también tiene la capacidad de transformar a quienes lo escuchan. Tal vez hoy estás escuchando estas palabras y sientes que tu fe está débil, que tus fuerzas se han agotado. Pero al ver cómo Dios ha obrado en tantas vidas, puedes aferrarte a la esperanza de que también lo hará contigo. Él no hace excepción de personas, su amor es para todos y su poder es ilimitado. Cada vez que alguien abre su corazón para compartir lo que Dios ha hecho, está dejando una huella en quienes lo escuchan. Está diciendo al mundo: yo estuve perdido, pero fui encontrado. Yo estuve roto, pero fui restaurado. Yo estuve en tinieblas, pero ahora camino en la luz. Y esas palabras son más poderosas de lo que imaginamos, porque son la evidencia viva de que Dios sigue actuando. Así que hoy, mientras escuchas estos testimonios, abre tu corazón. No importa cuán grande sea tu necesidad, no importa cuán profundo sea tu dolor, no importa cuánto tiempo lleves esperando, Dios está aquí para recordarte que tu historia también puede convertirse en un testimonio de fe, de amor y de victoria. Hay quienes han vivido enfermedades graves, momentos en los que la ciencia parecía no tener respuesta y los médicos no podían hacer nada más. Sin embargo, en medio de esas pruebas, se entregaron a la oración y experimentaron una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Uno de ellos contaba cómo, durante semanas, su cuerpo se debilitaba y cada día se sentía más débil, hasta que una madrugada, en un momento de absoluta desesperación, simplemente levantó sus manos y dijo: «Señor, si tú estás aquí, demuéstrame tu amor». Esa noche dormía con un corazón lleno de calma, y a la mañana siguiente, aunque físicamente seguía débil, sentía una fuerza interior que nunca había experimentado. Poco a poco su cuerpo comenzó a reaccionar positivamente, y hoy, años después, sigue testificando que fue la presencia de Dios la que marcó la diferencia.
y que la verdadera sanidad comienza en el espíritu. Otro testimonio poderoso es el de un hombre que había perdido todo por una mala decisión financiera. Su negocio quebró, sus deudas aumentaron y pensaba que nunca volvería a levantarse. Cada noche lloraba, preguntándose cómo seguir adelante. Un día, mientras veía un video cristiano, escuchó: «Confía en mí, hijo mío, y yo te levantaré en el tiempo correcto». Esa simple frase lo conmovió profundamente. Decidió entonces confiar y entregar todas sus preocupaciones a Dios. Con paciencia, esfuerzo y oración constante, logró reconstruir su vida. Hoy tiene un negocio próspero y dice que cada paso que dio fue guiado por Dios, incluso cuando él no podía ver el camino. Su historia es un ejemplo de que la fe activa, acompañada de perseverancia, puede traer la bendición aun en medio de la desesperación. Muchas personas creen que los milagros solo ocurren de manera espectacular, pero la verdad es que Dios actúa de formas sutiles y a veces inesperadas. Como aquella mujer que se sentía sola y marginada, sin amigos ni familia que la apoyaran. Un día decidió asistir a una reunión cristiana por curiosidad y sin saberlo, Dios la había preparado para ese momento. Conoció personas que se convirtieron en su familia. Encontró un propósito y hoy dice que su vida cambió porque estuvo dispuesta a abrir su corazón y permitir que Dios trabajara en ella. Cada testimonio demuestra que Dios es fiel, que nunca abandona a quienes le buscan y que su amor tiene la capacidad de transformar vidas de manera profunda. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay esperanza en él. A veces, solo se necesita un momento de entrega, un instante de oración sincera para que comience la transformación. Si estás escuchando estos testimonios, tal vez hoy sea el día en que tu vida también cambie. Tal vez estés enfrentando dificultades que parecen insuperables, pero estos relatos nos recuerdan que Dios sigue obrando en silencio, preparando lo mejor para cada uno de nosotros. Cada historia de fe es un recordatorio de que no estamos solos, de que siempre hay una mano que nos sostiene, una luz que nos guía y un corazón que nos ama más allá de todo. Hay quienes encuentran la mayor fortaleza en la oración diaria, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. Un hombre compartió cómo, durante años, sufrió con depresión y ansiedad. Se sentía atrapado en un ciclo interminable de dolor y desesperanza. Nadie entendía lo que atravesaba y muchas veces se preguntaba si valía la pena seguir. Fue entonces cuando decidió, con miedo pero con fe, comenzar a orar todas las mañanas. Cada oración era simple, un corazón abierto, palabras sinceras y la disposición de confiar en Dios. Con el tiempo, comenzó a notar cambios internos, más claridad, más paz y la capacidad de enfrentar su día con serenidad. Hoy comparte su historia para motivar a otros. No subestimes el poder de hablar con Dios y abrir tu vida a Él, porque la verdadera transformación nace en el Espíritu y se refleja en cada aspecto de nuestra existencia. Otro relato poderoso es el de una familia que atravesaba problemas graves de comunicación y conflictos constantes. Los hijos se sentían desatendidos. Los padres, abrumados por la rutina y la tensión, aumentaba cada día. Fue entonces cuando decidieron reunirse cada noche para orar juntos, incluso sin palabras perfectas, solo con corazones abiertos. Al principio parecía difícil, incluso incómodo, pero la perseverancia trajo cambios profundos. Los hijos comenzaron a sentirse escuchados, los padres encontraron paciencia, y la relación entre todos se fortaleció. Este testimonio demuestra que Dios puede sanar incluso las heridas más profundas cuando le damos un espacio en nuestras vidas y buscamos la unidad a través de la oración. Algunos creen que los milagros ocurren solo en grandes eventos, pero la realidad es que Dios trabaja también en los detalles cotidianos, como aquella mujer que luchaba por encontrar empleo.
desesperada y desanimada. Cada entrevista terminaba en rechazo y la ansiedad crecía. Un día decidió orar y pedir guía, confiando en que Dios la llevaría al lugar correcto. Días después, recibió una llamada inesperada. Le ofrecieron un trabajo que no solo cubría sus necesidades, sino que le permitía crecer profesionalmente y servir a otros. Ella atribuye este cambio a su fe, a la perseverancia en la oración y a la confianza de que Dios tiene un plan perfecto incluso cuando no lo vemos. Cada testimonio refleja algo fundamental: la fe activa, la entrega sincera y la disposición de confiar en Dios son claves para experimentar bendiciones. No se trata de suerte, coincidencia o esfuerzo humano solamente, sino de reconocer que hay un poder superior que guía y transforma. La vida de cada creyente es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Y estos relatos inspiran a quienes los escuchan a no rendirse, a mantener la esperanza y a abrir su corazón a la gracia divina. Si estás pasando por un momento de dificultad, recuerda que no estás solo. Cada historia compartida aquí es una prueba de que Dios actúa, de que su amor no falla y de que la transformación es posible. A veces los cambios son graduales, silenciosos, pero siempre poderosos. Lo importante es mantenerse firme en la fe, perseverar en la oración y estar atento a las señales que Dios pone en nuestro camino. Cada testimonio es un recordatorio de que, aunque no entendamos el proceso, Dios está obrando a nuestro favor. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Cada testimonio que compartimos hoy nos recuerda que Dios vive, que está presente en cada momento de nuestra vida y que su amor transforma incluso las circunstancias más difíciles. No importa cuál sea tu situación: enfermedad, problemas familiares, falta de empleo, ansiedad o miedo, Dios está contigo y puede obrar milagros cuando confías en Él y le abres tu corazón. Te invito a que pongas en práctica lo que has escuchado. Ora, cree, mantén la fe y comparte tu vida con Dios. Y si este video te ha inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte más mensajes de esperanza y testimonios que fortalecen el espíritu. Dale like, comparte este video con tus amigos y familiares y comenta tu testimonio o alguna experiencia que hayas vivido con Dios. Queremos leer tus historias y seguir creando una comunidad donde la fe y la esperanza sean el centro de todo. Recuerda, Dios vive y su poder está disponible para todos los que confían en Él. Nunca pierdas la fe, porque cada oración, cada esfuerzo y cada acto de confianza en Dios abre la puerta a bendiciones inimaginables. Que tu vida sea testimonio de su amor y que cada día puedas sentir su presencia guiando tus pasos.